Nadie habla de esto cuando se trata de dinero. Introducción. Lo que aprendimos sobre el dinero en silencio. Nadie nos sentó frente a una mesa para explicarnos qué era realmente el dinero. No hubo una conversación clara, honesta y completa. Lo que hubo fueron miradas, silencios prolongados, discusiones a media voz detrás de una puerta cerrada, frases lanzadas al aire sin contexto y decisiones tomadas con el cuerpo tenso. Aprendimos observando. Aprendimos interpretando. Aprendimos, sobre todo, en silencio. Y ese silencio, con el tiempo, se convirtió en una especie de maestro invisible que nos enseñó más de lo que imaginamos, aunque casi nunca de la manera correcta. Mucho antes de ganar nuestro primer salario, ya sabíamos si el dinero daba miedo, si era motivo de pelea, si se escapaba rápido o si había que protegerlo como si fuera algo frágil. Lo supimos sin palabras. Lo sentimos cuando había que elegir entre pagar una cuenta o comprar algo que nos hacía ilusión. Lo sentimos cuando escuchamos un no alcanza que no solo hablaba de números, sino de límites. El dinero se presentó en nuestras vidas como una emoción antes que como una herramienta. Y esa emoción, para la mayoría, no fue tranquilidad. Crecimos en hogares donde el dinero era tema prohibido o tema constante, pero rara vez tema sano. En algunos lugares se hablaba de él solo cuando faltaba, en otros, solo para presumirlo. Pocas veces se hablaba de lo que realmente provocaba, miedo a no ser suficiente, orgullo herido, sensación de fracaso, necesidad de control, dependencia, poder. Así, sin darnos cuenta, empezamos a asociar el dinero con tensión, con juicio, con comparación. Nadie dijo esto te va a marcar, pero lo hizo. El problema no es solo que no nos enseñaron a manejar dinero. El problema es que tampoco nos enseñaron a entender lo que despierta dentro de nosotros. Aprendimos a sumar y restar, tal vez a ahorrar, tal vez a endeudarnos sin entender del todo por qué. Pero nadie nos ayudó a mirar de frente la ansiedad que aparece cuando el dinero no alcanza, ni la culpa que surge cuando gastamos en algo que deseamos, ni el vacío que a veces persiste incluso cuando ganamos más. Todo eso lo fuimos guardando, como se guardan las cosas incómodas, esperando que desaparezcan solas. Con el tiempo, ese aprendizaje silencioso se convirtió en una voz interna. Una voz que opina cada vez que tomamos una decisión económica. Una voz que dice esto no es para ti, mejor no arriesgues, si ganas más, algo malo va a pasar, si te va bien, te vas a alejar de los tuyos. No siempre reconocemos esa voz como heredada. Creemos que es lógica, que es prudencia, que es realidad. Pero muchas veces es solo una repetición de lo que vimos, de lo que sentimos, de lo que nunca se explicó. El dinero empezó a definir cosas que nunca debería haber definido. Empezó a mezclarse con la autoestima, con la idea de éxito, con el valor personal. Para algunos, tener poco se convirtió en sinónimo de no ser suficiente. Para otros, tener más nunca fue suficiente. Y en ambos casos, el dinero dejó de ser un medio para convertirse en una medida. Una medida injusta, cambiante y cruel, porque nunca parece terminar de confirmar lo que promete. Lo más curioso es que casi todos creemos estar solos en esta relación complicada con el dinero. Pensamos que somos los únicos que sienten vergüenza al hablar de lo que ganan, los únicos que se comparan en silencio, los únicos que se sienten culpables por querer más o por no saber administrar mejor lo que tienen. Pero la verdad es que este silencio es colectivo. Es una especie de acuerdo no hablado, todos cargamos algo, pero nadie lo pone sobre la mesa. Este libro nace precisamente de ese espacio incómodo. No del lugar donde se dan fórmulas rápidas ni promesas vacías, sino del lugar donde por fin se nombra lo que siempre estuvo ahí. Porque antes de hablar de números, estrategias o decisiones, hay que hablar de historias. Hay que hablar de lo que cada quien aprendió sin darse cuenta. De las frases que se quedaron grabadas. De los gestos que se repitieron. De las emociones que aún se activan cuando llega una factura, una oportunidad o un miedo. Hablar de dinero no es solo hablar de economía. Es hablar de identidad. De pertenencia. De miedo a caer. De deseo de libertad. De la necesidad de sentir control en un mundo que muchas veces no lo ofrece. Por eso cuesta tanto. Por eso se evita.
Porque cuando hablamos de dinero, en realidad estamos hablando de nosotros, de nuestras inseguridades, de nuestras contradicciones, de lo que creemos merecer y de lo que tememos perder. A lo largo de estas páginas no vas a encontrar recetas mágicas ni discursos motivacionales que ignoran la complejidad de la vida real. Lo que vas a encontrar es una invitación a mirar con honestidad. A observar tu relación con el dinero sin juzgarla de inmediato. A reconocer que muchas de tus decisiones no nacieron de la lógica pura, sino de aprendizajes emocionales profundamente arraigados. Y eso no te hace débil, te hace humano. Tal vez descubras que has estado repitiendo patrones que no elegiste conscientemente. Tal vez notes que algunas de tus metas no son realmente tuyas, sino heredadas. Tal vez te des cuenta de que has estado persiguiendo una sensación de seguridad que el dinero, por sí solo, no puede garantizar. Todo eso puede incomodar. Y está bien. La incomodidad suele ser el primer paso antes de cualquier cambio real. Este no es un libro para convencerte de que el dinero no importa. Importa. Y mucho. Afecta decisiones, oportunidades, calidad de vida. Pero tampoco es un libro para decirte que todo se resuelve ganando más. Porque incluso quienes ganan más, muchas veces siguen cargando los mismos miedos, solo que con números más grandes. El verdadero tema no es cuánto dinero hay, sino qué lugar ocupa en tu vida y qué poder le has otorgado sin darte cuenta. Leer estas páginas es, en cierto modo, romper el silencio. Es permitirte cuestionar lo que diste por hecho. Es darte el permiso de pensar diferente, no porque alguien te diga cómo, sino porque empiezas a entender de dónde viene tu forma actual de relacionarte con el dinero. Y cuando entiendes eso, algo se afloja. No todo se soluciona, pero algo cambia. La mirada se vuelve un poco más clara. El peso, un poco más liviano. Si en algún momento sientes que estas palabras te incomodan, que te reflejan más de lo que esperabas, no es casualidad. Significa que estás tocando algo real. Algo que ha estado ahí desde hace mucho tiempo, esperando ser nombrado. No necesitas estar de acuerdo con todo. Solo necesitas estar dispuesto a escuchar, incluso aquello que nunca se dijo en voz alta. Porque al final, este libro no trata solo de dinero. Trata de la relación que construiste con él en silencio. Y de la posibilidad, por primera vez, de hacer consciente lo que siempre estuvo operando en segundo plano. A partir de ahí, lo que decidas cambiar o conservar ya será verdaderamente tuyo. Capítulo 1. El primer recuerdo que nadie te pidió. El primer recuerdo que tienes sobre el dinero probablemente no es un número. No es una cantidad exacta ni una cifra escrita en un papel. Es una sensación. Tal vez fue incomodidad. Tal vez fue miedo. Tal vez fue vergüenza. Puede que haya sido un momento aparentemente pequeño, incluso banal, pero que dejó una marca profunda. Nadie te pidió que lo recuerdes, pero ahí está. Vivo. Operando todavía, aunque no siempre lo notes. Puede haber sido una conversación interrumpida cuando entraste a la habitación. Un silencio repentino. Un cambio de tono en la voz de un adulto. Un gesto serio que no entendiste del todo, pero que sentiste en el cuerpo. A veces fue una discusión que no era contigo, pero que igual te atravesó. Otras veces fue una promesa que no se pudo cumplir. Un después vemos que en realidad significaba no hay. En ese instante, sin darte cuenta, empezaste a aprender. El dinero no llegó a tu vida como un concepto neutral. Llegó cargado de emoción. Llegó asociado a estados de ánimo. Llegó envuelto en tensión o en alivio, en orgullo o en frustración. Y ese primer contacto, aunque no lo recuerdes con claridad, se convirtió en una especie de molde. No uno rígido, pero sí persistente. Algo que, con los años, se fue reforzando con nuevas experiencias, casi siempre sin pasar por la conciencia. Tal vez en tu casa el dinero era tema constante. Se hablaba de él todo el tiempo, pero casi nunca de manera tranquila. Siempre estaba ligado a preocupaciones, a cuentas, a sacrificios. Se hablaba de lo caro que estaba todo, de lo injusto del sistema, de lo difícil que era salir adelante. En ese contexto, el dinero se convirtió en sinónimo de carga.
de peso. De algo que nunca alcanzaba del todo, por más esfuerzo que se hiciera. O tal vez ocurrió lo contrario. Tal vez en tu casa casi no se hablaba de dinero. No porque sobrara, sino porque era incómodo. Porque generaba discusiones. Porque había cosas que era mejor no nombrar. En ese silencio, aprendiste que preguntar era peligroso. Que hablar de dinero podía romper algo. Que era mejor no incomodar, no pedir, no mostrar necesidad. Y así, sin que nadie lo dijera explícitamente, el dinero se volvió un tema cargado de tensión silenciosa. También existe el otro extremo. Hogares donde el dinero era exhibido. Donde se hablaba de él como una forma de estatus, de comparación, de validación. Donde el valor personal parecía ir de la mano con lo que se tenía o se podía mostrar. En esos casos, el mensaje no siempre fue tranquilidad. Muchas veces fue presión. Presión por mantener una imagen, por no caer, por no decepcionar. El dinero, ahí, se volvió una medida constante, una vara que nunca descansaba. Sea cual haya sido tu experiencia, hubo algo en común, aprendiste sin que te enseñaran. No hubo una lección formal, pero sí un aprendizaje profundo. Aprendiste observando cómo reaccionaban los adultos frente al dinero. Cómo se tensaban. Cómo se justificaban. Cómo se culpaban o culpaban a otros. Cómo celebraban o cómo escondían. Y ese aprendizaje fue emocional antes que racional. Un niño no entiende balances ni sistemas económicos, pero entiende perfectamente cuando algo es motivo de preocupación. Entiende cuando algo genera conflicto. Entiende cuando algo es escaso o abundante no por los números, sino por las reacciones. Así, el dinero empezó a ocupar un lugar emocional en tu mundo mucho antes de que tuvieras herramientas para cuestionarlo. Tal vez recuerdas la primera vez que pediste algo y la respuesta fue un no que dolió más de lo esperado. No por el objeto en sí, sino por la sensación que vino con ese no. Puede haber sido culpa. Puede haber sido vergüenza. Puede haber sido la idea, todavía difusa, de que estabas pidiendo demasiado. Ese tipo de experiencias no se olvidan fácilmente. Se guardan. Se integran. Se convierten en parte de la forma en que luego decides que mereces y que no. Con el tiempo, esos recuerdos se transformaron en creencias. No siempre claras, no siempre conscientes, pero operativas. Creencias como hay que conformarse, no es para nosotros, el dinero siempre cuesta demasiado, siempre falta algo, no hay que hablar de eso, mejor no depender. Ninguna de estas ideas apareció de la nada. Todas tienen una raíz. Y muchas de esas raíces están en esos primeros años donde mirabas el mundo con atención, tratando de entender cómo funcionaba. El problema no es haber aprendido. El problema es no haber tenido la oportunidad de revisar ese aprendizaje. Porque lo que aprendiste entonces respondía a un contexto específico, a una realidad concreta, a las herramientas emocionales y económicas de quienes te criaron. Pero ese aprendizaje, al no ser cuestionado, siguió operando incluso cuando las circunstancias cambiaron. Siguió influyendo en tus decisiones, en tus miedos, en tus límites autoimpuestos. A veces, ese primer recuerdo no es uno solo, sino una acumulación de momentos. Pequeñas escenas repetidas. Comentarios al pasar. Frases que se dijeron tantas veces que dejaron de notarse. El dinero no crece en los árboles. Eso es un lujo. Primero lo importante. Frases que parecen inofensivas, pero que cargan un mensaje profundo sobre deseo, merecimiento y restricción. Es importante entender que nadie hizo esto con mala intención. La mayoría de las personas transmite su relación con el dinero sin siquiera ser consciente de ello. Repiten lo que aprendieron. Reaccionan desde sus propias heridas, miedos y frustraciones. Pero el hecho de que no haya habido mala intención no significa que no haya habido impacto. Y ese impacto merece ser reconocido. Cuando creciste, empezaste a tomar decisiones económicas propias. Elegiste estudios, trabajos, caminos. Y muchas de esas decisiones parecían racionales. Pero si miras con atención, tal vez notes que algunas estaban guiadas por ese aprendizaje temprano.
Tal vez evitaste ciertos riesgos no solo por prudencia, sino por miedo. Tal vez aceptaste menos de lo que deseabas porque era lo seguro. Tal vez perseguiste estabilidad incluso cuando te sentías vacío, porque el miedo a la escasez era más fuerte que el deseo de plenitud. El primer recuerdo que nadie te pidió no se quedó en el pasado. Se filtró en tu presente. Aparece cuando dudas antes de gastar en algo que te haría bien. Cuando sientes culpa por disfrutar. Cuando te comparas con otros y te preguntas en qué fallaste. Aparece cuando ganas más y, en lugar de sentir alivio, sientes ansiedad. Como si en cualquier momento algo pudiera salir mal. Ese recuerdo también influye en cómo hablas de dinero hoy. O en cómo no hablas. En lo que te permites decir y en lo que callas. En la forma en que negocias, en la forma en que cobras, en la forma en que pides. Muchas veces, sin darte cuenta, sigues siendo ese niño o esa niña que aprendió a leer el ambiente antes de hablar, a medir el impacto de una pregunta, a no incomodar demasiado. Revisar ese primer recuerdo no es un ejercicio nostálgico. Es un acto de conciencia. Es reconocer que tu relación actual con el dinero no nació de la nada. Que tiene historia. Que tiene contexto. Y que, por lo tanto, puede ser entendida. No para culpar a nadie, sino para dejar de culparte a ti. Porque muchas personas cargan una sensación constante de estar haciendo algo mal con el dinero. De no ser suficientemente disciplinadas, suficientemente inteligentes, suficientemente responsables. Pero pocas veces se detienen a mirar de dónde viene esa exigencia. Pocas veces se preguntan si están jugando un juego cuyas reglas aprendieron sin cuestionar. Entender tu primer recuerdo sobre el dinero es empezar a separar lo que es tuyo de lo que heredaste. Es darte cuenta de que algunas de tus reacciones no son fallas personales, sino respuestas aprendidas. Y cuando ves eso con claridad, algo se abre. Aparece la posibilidad de elegir diferente, aunque sea de a poco. Este capítulo no busca que recuerdes cada detalle de tu infancia. Busca que reconozcas que hubo un inicio. Que tu relación con el dinero tiene una historia. Y que esa historia empezó antes de que tuvieras palabras para nombrarla. Al traerla a la conciencia, no la borras, pero sí le quitas poder. Dejas de actuar en automático. Empiezas a mirar con más honestidad. Porque el primer recuerdo que nadie te pidió sigue ahí. Pero no tiene por qué seguir decidiendo por ti. Capítulo 2. La vergüenza no aparece en los estados de cuenta. La vergüenza es una de las emociones más silenciosas cuando se trata de dinero y al mismo tiempo una de las más determinantes. No figura en los balances, no aparece en las aplicaciones bancarias, no se refleja directamente en los ingresos ni en las deudas, pero está ahí, operando de fondo, condicionando decisiones, frenando conversaciones, moldeando conductas. Es una presencia discreta pero constante, como un ruido bajo que termina influyendo más de lo que creemos. Pocas personas reconocen abiertamente que sienten vergüenza por su situación económica. No porque no la sientan, sino porque la vergüenza misma impide nombrarse. Se disfraza de prudencia, de discreción, de humildad, de no es para tanto. Pero debajo de esas capas suele haber una sensación más profunda, la idea de que el dinero que se tiene, o que no se tiene, dice algo negativo sobre quién se es. Y esa idea no nace de la nada. Desde muy temprano aprendimos a compararnos. A mirar alrededor y sacar conclusiones. A notar quién tenía más, quién podía acceder a ciertas cosas, quién no. Aunque nadie lo dijera explícitamente, el mensaje se filtraba, el dinero no solo compra cosas, también otorga lugar, respeto, voz. Y cuando no se tiene, cuando falta, cuando no alcanza, la experiencia no es solo material, es profundamente emocional. Se siente como una falla personal, incluso cuando las causas son estructurales, históricas o circunstanciales. La vergüenza financiera suele empezar de manera sutil. Un comentario escuchado al pasar. Una burla. Una mirada que juzga. Una invitación que no se puede aceptar. Un silencio incómodo cuando se habla de planes, de viajes, de compras. Poco a poco, esa vergüenza se internaliza. Deja de venir de afuera y empieza a generarse desde adentro.
Ya no hace falta que alguien diga nada, uno mismo se anticipa, se limita, se corrige. Con el tiempo, la vergüenza se vuelve una especie de filtro a través del cual se interpreta la realidad económica. No se trata solo de no tener dinero, sino de sentirse menos por ello. De sentir que hay algo defectuoso, algo que no funciona como debería. Y esa sensación no se resuelve automáticamente cuando la situación mejora. Muchas personas arrastran vergüenza incluso cuando ganan más, cuando logran estabilidad, cuando alcanzan metas que antes parecían lejanas. Porque la vergüenza no está anclada únicamente a los números, sino a la historia emocional que se construyó alrededor de ellos. Hablar de dinero, entonces, se vuelve difícil. Incómodo. Peligroso. Porque hablar implica exponerse. Implica mostrar una parte que se percibe como vulnerable, insuficiente o inadecuada. Por eso tantas conversaciones se evitan. Por eso se responde con evasivas. Por eso se cambia de tema. No es desinterés, es protección. Una forma de cuidar una herida que nunca terminó de cerrar. La vergüenza también se manifiesta en la forma en que se toman decisiones. Personas que no preguntan cuánto cuesta algo por miedo a quedar en evidencia. Personas que aceptan condiciones injustas porque sienten que no están en posición de negociar. Personas que no piden ayuda, no buscan información, no reclaman lo que les corresponde, porque hacerlo implicaría admitir que no saben, que no pueden, que necesitan. Y en una cultura que asocia valor con autosuficiencia, necesitar se vive como un fracaso. Este sentimiento se refuerza socialmente. Vivimos en un entorno donde el éxito económico se celebra públicamente, mientras que las dificultades se esconden. Se muestran los logros, los ascensos, los emprendimientos exitosos, pero no las deudas, los errores, las noches de preocupación. Esa narrativa incompleta genera la ilusión de que a los demás les va mejor, de que uno es la excepción, el que no logró descifrar el sistema. Y esa comparación constante alimenta la vergüenza. Lo más cruel de la vergüenza financiera es que aísla. Hace sentir que el problema es individual, cuando en realidad es compartido. Hace creer que si se habla, se será juzgado, rechazado, minimizado. Y así, cada persona carga su peso en silencio, pensando que es la única que no sabe cómo manejar esto, la única que siente miedo al abrir una cuenta, la única que se tensa al pensar en el futuro. La vergüenza también se hereda. Se transmite de generación en generación, no como un discurso explícito, sino como una actitud. Familias donde no se habla de dinero porque no se debe. Donde se ocultan dificultades para no preocupar a los hijos. Donde se evita mostrar carencias para no quedar mal frente a otros. En esos contextos, el mensaje implícito es claro: tener problemas económicos es algo que hay que esconder. Y ese aprendizaje se internaliza profundamente. Más adelante, en la vida adulta, esa vergüenza puede transformarse en autosabotaje. No porque la persona quiera fallar, sino porque hay una parte de sí que no se siente merecedora de algo distinto. Que no se reconoce como alguien capaz de sostener abundancia, estabilidad o crecimiento. Entonces aparecen decisiones que, vistas desde afuera, parecen irracionales, pero que desde adentro tienen una lógica emocional muy clara. Mantenerse en un territorio conocido, aunque duela, es menos amenazante que entrar en uno nuevo donde la vergüenza podría activarse con más fuerza. También está la vergüenza del deseo. El querer más. El aspirar a algo diferente. En muchos contextos, desear más dinero se asocia con ambición desmedida, egoísmo o falta de valores. Entonces, querer mejorar la situación económica genera culpa. Se siente como una traición a ciertos ideales, a la familia, a la identidad. Y esa culpa frena. Hace que el deseo se esconda, se minimice, se justifique constantemente. Es importante entender que la vergüenza no se combate con fuerza de voluntad ni con discursos positivos. No desaparece porque alguien diga no deberías sentirte así. La vergüenza se disuelve cuando se ilumina. Cuando se nombra. Cuando se entiende de dónde viene y cómo opera. Y eso requiere tiempo, honestidad y, sobre todo, compasión hacia uno mismo. Reconocer la vergüenza financiera no significa quedarse atrapado en ella.
Significa dejar de fingir que no existe. Significa aceptar que muchas de nuestras dificultades con el dinero no tienen que ver con falta de inteligencia o disciplina, sino con emociones no resueltas. Significa abrir la posibilidad de una relación distinta, más consciente, menos cargada de juicio. Este capítulo no pretende ofrecer soluciones rápidas. Pretende algo más básico y, a la vez, más transformador, que puedas identificar si la vergüenza ha tenido un lugar en tu relación con el dinero. Que puedas observar cómo se manifiesta. En qué momentos aparece. Qué decisiones condiciona. Qué conversaciones evita. Porque una vez que la ves, deja de operar en la sombra. La vergüenza no aparece en los estados de cuenta, pero aparece en la forma en que te hablas cuando miras esos números. Aparece en la tensión del cuerpo. En el nudo en el estómago. En la necesidad de justificarte. Y mientras siga siendo invisible, seguirá teniendo poder. Hacerla consciente no la elimina de inmediato, pero la debilita. Le quita autoridad. Te devuelve, poco a poco, la posibilidad de relacionarte con el dinero desde un lugar menos punitivo y más humano. Hablar de vergüenza es incómodo. Pero el silencio ha sido mucho más costoso. Este es un primer paso para romperlo. Capítulo 3. Trabajar duro no es una promesa, es una apuesta. Durante mucho tiempo se nos dijo que el esfuerzo era suficiente. Que si trabajábamos duro, si éramos responsables, si no nos desviábamos del camino correcto, el resultado llegaría. No era una sugerencia, era una promesa implícita. Una idea que se repetía en casa, en la escuela, en los discursos públicos, en las historias que se celebraban. El mensaje era claro, el trabajo duro paga. Y si no paga, entonces algo hiciste mal. Esa narrativa se incrustó profundamente. No solo como una creencia económica, sino como un principio moral. Trabajar duro se volvió sinónimo de ser buena persona. De merecer. De estar del lado correcto de la vida. Y, por lo tanto, no recibir lo esperado se convirtió en una acusación silenciosa. Si no llegas, es porque no te esforzaste lo suficiente. Si no prosperas, es porque fallaste en algo esencial. Pero la realidad rara vez funciona de forma tan ordenada. La realidad es caótica, desigual, impredecible. Hay personas que trabajan sin descanso y apenas sobreviven. Hay otras que avanzan con menos esfuerzo aparente. Hay quienes hacen todo bien y aún así no logran estabilidad. Y hay quienes se equivocan muchas veces y aún así encuentran oportunidades. Frente a esa complejidad, la idea de que el esfuerzo garantiza resultados empieza a resquebrajarse. Sin embargo, cuestionarla no es fácil. Porque no se trata solo de una creencia económica, sino de una estructura de sentido. Si el esfuerzo no garantiza nada, ¿entonces en qué nos apoyamos? ¿Cómo explicamos lo que nos pasa? ¿Cómo convivimos con la incertidumbre? Para muchas personas, es más soportable culparse a sí mismas que aceptar que el sistema no es justo, que las reglas no son claras, que el mérito no siempre se traduce en recompensa. Trabajar duro, en este contexto, se convierte en una apuesta. Una inversión de tiempo, energía, salud y vida con la esperanza de que, en algún momento, eso se transforme en estabilidad, reconocimiento o libertad. Pero como toda apuesta, no tiene garantías. Y lo que casi nunca se dice es el costo emocional de perder esa apuesta. No solo el cansancio físico, sino la sensación de haber sido engañado por una promesa que nunca se explicitó del todo, pero que se dio por sentada. Muchas personas viven atrapadas en una lógica de sobreesfuerzo. Hacen más de lo necesario, cargan con responsabilidades que no les corresponden, postergan descanso, placer y vínculos, convencidas de que en algún punto todo ese sacrificio será recompensado. Y cuando el resultado no llega, no se cuestiona la lógica, se intensifica el esfuerzo. Se trabaja más. Se duerme menos. Se exige más. Porque detenerse implicaría mirar de frente una posibilidad incómoda, que tal vez el problema no sea la falta de esfuerzo. Esta dinámica no surge de la nada. Está profundamente ligada a cómo se construye el valor personal.
Si tu valor está asociado a lo que produces, a lo que logras, a lo que aguantas, entonces parar se siente como fallar. Descansar se vive como debilidad. Poner límites se interpreta como falta de compromiso. Y en ese marco, el trabajo deja de ser una herramienta para sostener la vida y se convierte en una prueba constante de valía. El discurso del esfuerzo también funciona como un anestésico social. Permite explicar desigualdades profundas sin cuestionar estructuras. Si alguien no progresa, es porque no se esforzó lo suficiente. Si alguien tiene éxito, es porque lo merece. Así, se invisibilizan factores como el origen, las oportunidades, las redes de apoyo, el azar, la discriminación, el contexto económico. Todo se reduce a una narrativa simple y cómoda, cada quien tiene lo que se gana. Pero esa simplificación tiene consecuencias. Genera culpa. Genera vergüenza. Genera una presión constante por demostrar que uno está haciendo lo suficiente, incluso cuando ya está exhausto. Genera una competencia silenciosa donde nadie quiere ser visto como el que se rinde, el que no aguanta, el que no pudo. Y en esa competencia se pierden cosas importantes: la salud, la creatividad, la capacidad de disfrutar, la conexión con uno mismo. Trabajar duro no es malo. El esfuerzo en sí mismo no es el problema. El problema es convertirlo en una promesa falsa. En una garantía que no existe. Porque cuando se presenta como promesa y no se cumple, el golpe no es solo económico, es identitario. No solo falta dinero, falta sentido. Aparece la pregunta incómoda: si hice todo lo que se suponía que debía hacer, ¿por qué no funcionó? Esa pregunta suele quedar sin respuesta. O peor aún, se responde con autoacusación. No fui lo suficientemente bueno. Elegí mal. No supe moverme. Algunas de esas respuestas pueden tener algo de verdad, pero muchas veces son incompletas. Ignoran el contexto. Ignoran las condiciones. Ignoran que el esfuerzo no opera en el vacío, sino dentro de sistemas que favorecen a unos más que a otros. Hay un momento, para muchas personas, en el que el cuerpo empieza a pasar factura. El cansancio ya no se va con un fin de semana libre. La motivación se diluye. El trabajo que antes daba sentido empieza a sentirse pesado, vacío, mecánico. Pero incluso ahí, cuesta parar. Porque parar implica aceptar que tal vez la apuesta no está funcionando. Y aceptar eso duele. Duele porque confronta años de creencias, de sacrificios, de identidad construida alrededor del yo puedo con todo. También hay miedo. Miedo a soltar una narrativa conocida sin tener otra clara. Miedo a parecer ingrato. Miedo a decepcionar. Miedo a descubrir que no hay una línea recta entre esfuerzo y resultado, y que el futuro no se puede controlar solo con voluntad. Ese miedo mantiene a muchas personas atrapadas en trabajos que no les devuelven lo que entregan, en dinámicas que los desgastan más de lo que los sostienen. Hablar de esto no significa promover la pasividad ni el cinismo. No se trata de decir que el esfuerzo no sirve para nada. Se trata de ubicarlo en su lugar real. El esfuerzo aumenta probabilidades, pero no garantiza resultados. Y cuando se entiende eso, algo cambia. Se puede seguir trabajando duro, pero con menos autoengaño. Con más conciencia de los límites. Con más atención al costo que se está pagando. Aceptar que trabajar duro es una apuesta también abre la puerta a otras preguntas. ¿Qué tipo de apuesta estoy haciendo? ¿En qué contexto? ¿Con qué reglas? ¿Para quiénes están diseñadas esas reglas? ¿Qué estoy sacrificando a cambio de qué? Estas preguntas no siempre tienen respuestas inmediatas, pero son necesarias. Porque sin ellas, el esfuerzo se vuelve automático, ciego, repetitivo. Muchas personas descubren, con el tiempo, que han estado apostando siempre al mismo número. Repitiendo estrategias que no funcionan, pero que son familiares. Siguiendo caminos que otros trazaron, sin detenerse a evaluar si realmente conducen a donde desean. Y cambiar eso no es fácil, porque implica asumir responsabilidad no solo por lo que se hace, sino también por lo que se deja de hacer. El mito del esfuerzo también afecta la forma en que se percibe el descanso. Descansar se vuelve algo que hay que justificar.
algo que se merece solo después de cumplir. Pero si la promesa nunca se cumple del todo, el descanso siempre se posterga. Y así se instala una lógica peligrosa, vivir siempre en función de un futuro que no llega, sacrificando el presente en nombre de una recompensa incierta. Cuestionar esta lógica no significa abandonar toda disciplina. Significa recuperar la capacidad de elegir. Elegir cuándo esforzarse y cuándo no. Elegir qué batallas valen la pena. Elegir cuidar el cuerpo y la mente como recursos finitos, no como herramientas infinitas al servicio de una promesa abstracta. Para muchas personas, este cuestionamiento genera culpa. Culpa por dudar. Culpa por cansarse. Culpa por no querer seguir empujando de la misma manera. Pero esa culpa también es aprendida. Es parte del mismo sistema de creencias que equipara valor con productividad. Reconocerla es un paso importante para empezar a construir una relación distinta con el trabajo y, por extensión, con el dinero. Trabajar duro no es una promesa, es una apuesta. Y como toda apuesta, merece ser evaluada. No desde el juicio, sino desde la honestidad. ¿Qué estás poniendo en juego? ¿Qué estás esperando a cambio? ¿Qué señales te está dando la realidad? Ignorar esas preguntas no te hace más comprometido, te hace más vulnerable a repetir ciclos que no te llevan donde quieres. Este capítulo no busca desmotivar. Busca desmitificar. Separar el esfuerzo real del sacrificio inútil. La constancia consciente de la autoexigencia ciega. Porque cuando el esfuerzo deja de ser una promesa falsa, puede convertirse en una herramienta más honesta. Una que se usa con criterio, con límites, con cuidado. Y desde ahí, tal vez, la apuesta empiece a tener un sentido distinto. Capítulo 4. Cuando ganar más no te hace sentir más seguro. Hay un momento que casi nadie anticipa. Un punto exacto en el que, después de tanto esfuerzo, de tanto empujar, de tanto esperar, finalmente empiezas a ganar más dinero, y no pasa nada. No llega la calma prometida. No aparece la sensación de seguridad que imaginabas. No se disuelve el miedo. A veces, incluso, ocurre lo contrario, la ansiedad aumenta. El cuerpo sigue tenso. La mente no descansa. Y entonces surge una pregunta incómoda, difícil de decir en voz alta: si ahora gano más, ¿por qué sigo sintiéndome igual o peor? Esta experiencia desconcierta porque contradice una de las ideas más arraigadas sobre el dinero, que más ingresos equivalen automáticamente a más tranquilidad. Durante años, esa idea funciona como un faro. Se soportan jornadas largas, decisiones difíciles, renuncias personales, con la expectativa de que, cuando el número suba, algo dentro se ordenará. Pero cuando ese momento llega y el orden interno no aparece, la confusión es profunda. Para muchos, este choque no se vive como una reflexión, sino como una falla personal. En lugar de cuestionar la promesa, se cuestionan a sí mismos. Algo me pasa. Debería estar agradecido. No tiene sentido sentirme así. Y esa autoexigencia se suma a una ansiedad que ya estaba presente. No solo no llega la seguridad, sino que aparece culpa por no sentirla. Ganar más dinero cambia cosas, pero no cambia todo. Cambia posibilidades, márgenes de maniobra, opciones concretas. Pero no borra de un plumazo la historia emocional que cada persona trae consigo. Si el dinero estuvo asociado durante años al miedo, a la escasez, a la inestabilidad, es ingenuo pensar que un aumento de ingresos va a desactivar automáticamente esos patrones. El cuerpo no funciona así. La mente tampoco. La seguridad no es solo una cuestión de números, es una sensación aprendida. Se construye con experiencias repetidas de estabilidad, de previsibilidad, de confianza. Y cuando esas experiencias fueron escasas o inexistentes, el sistema interno permanece en alerta, incluso cuando las condiciones externas mejoran. Es como si una parte de ti siguiera esperando el golpe, la caída, la pérdida. Como si no terminara de creer que esto puede durar. Muchas personas viven con la sensación constante de que lo que tienen es frágil. De que en cualquier momento algo puede romperse. Un imprevisto, una mala decisión, una crisis externa.
Y cuanto más alto es el nivel de ingresos, más grande parece la caída posible. Entonces, en lugar de tranquilidad, aparece hipervigilancia. Revisión constante. Proyecciones catastróficas. El dinero deja de ser solo un recurso y se convierte en algo que hay que defender todo el tiempo. Esta inseguridad no siempre se manifiesta como miedo explícito. A veces aparece como control excesivo, como dificultad para delegar, como incapacidad para disfrutar, como necesidad constante de estar produciendo, incluso cuando no es necesario. Descansar se vuelve incómodo porque la quietud deja espacio para pensamientos que asustan. Así, ganar más no libera, ata de otra manera. También hay una presión silenciosa que llega con el aumento de ingresos, la expectativa de no fallar. Cuando ganas poco, el margen de error parece menor en términos absolutos, pero emocionalmente hay menos que perder en términos de identidad. Cuando ganas más, cuando alcanzas cierto nivel, aparece el miedo a retroceder, a volver atrás, a decepcionar, a confirmar, en el fondo, la sospecha de que esto era demasiado bueno para ser verdad. En muchos casos, ganar más activa viejas lealtades invisibles. Voces internas que dicen que no es seguro destacar demasiado, que no es prudente alejarse del lugar de origen, que tener más puede generar distancia, envidia o rechazo. Estas voces no siempre se reconocen como tales. Se disfrazan de prudencia financiera, de responsabilidad, de realismo. Pero por debajo, lo que hay es miedo a perder pertenencia. La inseguridad también puede venir de la falta de educación emocional en torno al dinero. Nadie enseña qué hacer cuando las cosas empiezan a ir mejor. Se habla mucho de cómo sobrevivir, de cómo llegar a fin de mes, pero poco de cómo sostener el crecimiento. De cómo adaptarse internamente a un nuevo escenario. Entonces, cuando los ingresos aumentan, la persona sigue operando con la misma lógica de escasez, solo que con números distintos. Eso se ve, por ejemplo, en la dificultad para gastar en uno mismo sin culpa. O en la tendencia a acumular sin un propósito claro. O en decisiones financieras tomadas desde el miedo, no desde la claridad. Ganar más, en estos casos, no se traduce en una vida más plena, sino en una vida más tensa, más calculada, más controlada. Hay también un fenómeno menos visible pero muy común, el vacío. Durante años, la meta fue ganar más. Todo giró en torno a eso. Cuando finalmente se logra, se descubre que no había un plan emocional más allá. No se sabía qué se esperaba sentir exactamente, solo que se esperaba sentir algo distinto. Y al no aparecer esa sensación, surge una especie de desorientación. Si esto no era, ¿entonces qué? Ese vacío no tiene que ver con ingratitud. Tiene que ver con haber depositado demasiadas expectativas en una sola variable. El dinero puede resolver problemas concretos, pero no responde preguntas existenciales. No define quién eres, ni qué te importa, ni cómo quieres vivir. Cuando se le asigna ese rol, inevitablemente decepciona. Para algunas personas, esta decepción se transforma en una carrera sin fin. Si ganar más no trajo seguridad, entonces habrá que ganar aún más. Subir otro escalón. Alcanzar otro objetivo. Y así se entra en una lógica de desplazamiento constante, donde la satisfacción siempre está un paso más adelante. No porque no se logre, sino porque nunca se revisa qué se está buscando realmente. La inseguridad también puede estar ligada a la falta de confianza en uno mismo. No en términos generales, sino específicamente en la capacidad de sostener lo logrado. Hay quienes sienten que lo que tienen no es fruto de su valor real, sino de circunstancias temporales. Entonces viven con el miedo de ser descubiertos, de que en algún momento todo se desmorone. Este síndrome silencioso erosiona cualquier sensación de estabilidad, por más sólida que sea la situación externa. Es importante decir algo con claridad, no hay nada defectuoso en ti si ganar más no te hizo sentir más seguro. Esa reacción tiene sentido. Es coherente con una historia, con aprendizajes previos, con experiencias de incertidumbre. El problema no es sentirlo, el problema es no entenderlo y, por lo tanto, seguir buscando la solución en el mismo lugar. La seguridad no se compra directamente.
Se construye. Y esa construcción implica revisar la relación con el riesgo, con el control, con la pérdida. Implica preguntarse qué significa realmente sentirse seguro. Para algunos, será tener un colchón financiero. Para otros, será diversificar fuentes de ingreso. Para otros, será reducir necesidades. Pero para casi todos, hay un componente emocional que no puede ignorarse. Sentirse seguro también tiene que ver con confiar en la propia capacidad de responder a lo que venga. No con evitar todo riesgo, sino con saber que, pase lo que pase, se tienen recursos internos para adaptarse. Esa confianza no surge solo de ganar más, sino de atravesar experiencias, de tomar decisiones conscientes, de aprender de errores, de reconocer fortalezas. Cuando no se trabaja esa dimensión, el dinero se convierte en un sustituto de la seguridad interna. Se le pide que haga un trabajo que no le corresponde. Y como no puede hacerlo, la frustración crece. No importa cuánto se acumule, siempre parece insuficiente. Este capítulo no busca desvalorizar el deseo de mejorar económicamente. Ese deseo es legítimo. Busca, más bien, separar las expectativas. Entender qué puede dar el dinero y qué no. Reconocer que ganar más puede ser parte de una vida más tranquila, pero no su garantía absoluta. Que la seguridad es un proceso más amplio, más complejo, más profundo. Tal vez, al leer esto, reconozcas partes de tu propia experiencia. Tal vez recuerdes ese momento en que alcanzaste algo que habías deseado durante años y te sorprendió la falta de alivio. Si es así, no estás solo. Le pasa a más personas de las que se admite públicamente. Solo que casi nadie lo dice, porque va en contra del relato dominante. Hablar de esto es importante porque permite reubicar el foco. Dejar de perseguir una sensación esquiva a través de números y empezar a preguntarse qué necesita realmente esa parte de ti que busca seguridad. A veces será orden. A veces será descanso. A veces será apoyo. A veces será una redefinición de prioridades. Ganar más puede abrir puertas, pero no puede cerrar heridas antiguas por sí solo. No puede enseñarte a confiar si nunca aprendiste. No puede darte paz si internamente sigues en modo supervivencia. Eso requiere otro tipo de trabajo. Uno menos visible, menos celebrado, pero mucho más transformador. Entender esto no significa resignarse. Significa madurar la relación con el dinero. Sacarlo del lugar de salvador y ubicarlo donde corresponde, como una herramienta importante, sí, pero limitada. A partir de ahí, la seguridad deja de ser algo que se persigue desesperadamente y empieza a construirse de manera más consciente, más realista, más humana. Y quizás, solo quizás, en ese proceso, el dinero empiece a sentirse un poco más liviano. No porque haya menos miedo afuera, sino porque hay más claridad adentro. Capítulo 5. Lealtades invisibles, el precio de crecer. Hay decisiones económicas que parecen personales, individuales, racionales. Elegir un trabajo, rechazar una oportunidad, no cobrar lo que corresponde, mantenerse en un nivel conocido aunque haya posibilidad de avanzar. Desde afuera, muchas de estas decisiones resultan difíciles de entender. Desde adentro, suelen sentirse inevitables. Como si algo empujara en una dirección específica, aunque no siempre sea la más conveniente. Ese algo, muchas veces, no es miedo al fracaso ni falta de ambición. Son lealtades invisibles. Las lealtades invisibles no se anuncian. No vienen acompañadas de un contrato ni de una orden explícita. No dicen debes hacer esto. Operan de manera silenciosa, profunda, casi afectiva. Son vínculos emocionales con la historia familiar, con el origen, con las personas que estuvieron antes. Y cuando se trata de dinero, esas lealtades suelen tener un peso enorme, aunque rara vez se las nombre. Desde muy temprano aprendemos que pertenecer tiene un costo. No siempre económico, pero sí emocional. Pertenecer implica compartir códigos, valores, límites. Implica no alejarse demasiado. No sobresalir de una manera que incomode. No cuestionar ciertas verdades implícitas. En muchas familias, el dinero está profundamente ligado a estas reglas no dichas.
Lo que se puede aspirar, lo que no. Lo que es aceptable desear y lo que se considera excesivo o peligroso. Crecer económicamente no siempre es solo ganar más. A veces es cambiar de entorno, de lenguaje, de preocupaciones. Y ese cambio puede vivirse internamente como una traición. No porque alguien lo diga, sino porque una parte de uno siente que avanzar implica dejar atrás algo valioso, la pertenencia, la cercanía, la identidad compartida. Entonces aparece una tensión difícil de sostener, el deseo de crecer y el miedo a separarse. Muchas personas cargan frases internas que nunca pronunciaron en voz alta, pero que guían sus decisiones. No quiero ser diferente. No quiero que piensen que me creo más. No quiero alejarme. No quiero que sufran. Estas frases no siempre son conscientes, pero se manifiestan en elecciones concretas. Se rechaza un ascenso. Se evita un cambio. Se minimiza un logro. Se mantiene un nivel de ingreso que no incomoda a nadie, aunque tampoco satisfaga del todo. En algunos casos, la lealtad está ligada al sacrificio. Familias donde se sufrió mucho, donde salir adelante costó esfuerzo extremo, donde el dinero siempre fue escaso. En esos contextos, prosperar puede generar culpa. Una culpa silenciosa pero persistente. ¿Por qué yo sí y ellos no? ¿Qué derecho tengo a estar mejor? Esa culpa no siempre se traduce en palabras, pero sí en decisiones que limitan el crecimiento, como una forma inconsciente de equilibrar la balanza. También existen lealtades hacia figuras específicas. Un padre que trabajó toda su vida sin descanso. Una madre que se privó de todo. Un abuelo que perdió lo poco que tenía. Historias que se convierten en referencia moral. Y frente a esas historias, crecer puede sentirse como invalidarlas. Como decir, sin querer, que ese esfuerzo no fue suficiente o no fue bien dirigido. Para evitar esa sensación, muchas personas eligen caminos que repiten, aunque no lo deseen plenamente. Estas lealtades no son irracionales. Tienen una lógica emocional profunda. Protegen vínculos. Sostienen identidades. Mantienen coherencia con la historia personal. El problema no es que existan, sino que operen sin ser vistas. Porque cuando no se reconocen, se confunden con elecciones libres. Se cree que uno decide desde la voluntad, cuando en realidad está respondiendo a mandatos antiguos. El precio de estas lealtades suele ser alto. Se paga con frustración, con sensación de estancamiento, con la impresión de estar viviendo una vida más pequeña de lo que se podría. Pero ese precio se acepta porque el costo de romper la lealtad parece aún mayor, el miedo a quedar solo, a ser juzgado, a perder el lugar en el grupo de origen. Romper una lealtad invisible no implica necesariamente cortar vínculos ni rechazar la historia. Implica algo más sutil y más difícil, diferenciar. Entender qué parte de lo que haces responde a un deseo propio y qué parte responde a una necesidad de pertenecer. Esa diferenciación no se logra de un día para otro. Requiere honestidad, paciencia y, muchas veces, atravesar incomodidad. Cuando alguien empieza a crecer económicamente en un entorno donde eso no es común, suelen aparecer reacciones externas. Comentarios irónicos. Distancias sutiles. Expectativas nuevas. A veces, pedidos de ayuda que generan tensión. Otras veces, silencios. Todo eso refuerza la sensación de que crecer tiene consecuencias relacionales. Y las tiene. Negarlo no ayuda. Pero tampoco ayuda a resignarse a no crecer para evitar conflictos. Hay personas que, para sostener la lealtad, desarrollan estrategias intermedias. Crecen, pero no lo muestran. Ganan más, pero viven como si no. Ocultan logros. Minimizar éxito se convierte en una forma de proteger vínculos. Pero esa ocultación tiene un costo interno. Genera una vida fragmentada, donde una parte se expande y otra se achica para no incomodar. También existe la lealtad a la narrativa familiar sobre el dinero. En esta familia nadie se hace rico. Siempre fuimos así. Nosotros no pensamos en plata. Estas frases, repetidas durante años, se convierten en límites invisibles. No porque sean ciertas, sino porque definen identidad.
Y cambiar de identidad da miedo, incluso cuando la actual duele. Crecer implica, en algún punto, aceptar que no todos podrán acompañar ese proceso de la misma manera. No porque no quieran, sino porque cada quien tiene sus propios límites, miedos y lealtades. Pretender crecer sin que nada cambie alrededor es una expectativa poco realista. Algo se mueve. Algo se reacomoda. Y ese reacomodo puede doler. El desafío está en no confundir amor con autosacrificio permanente. En entender que honrar la historia no significa repetirla exactamente. Que agradecer lo recibido no implica quedarse detenido. Que se puede amar profundamente y, aún así, elegir un camino distinto. Esa distinción es clave para una relación más sana con el dinero y con el crecimiento en general. Muchas personas descubren que, al trabajar estas lealtades, aparece una tristeza inesperada. La tristeza de aceptar que algunas versiones de cercanía ya no son posibles. Que algunas conversaciones no ocurrirán. Que algunos silencios permanecerán. Pero junto a esa tristeza, también aparece alivio. El alivio de empezar a vivir desde un lugar más alineado con lo propio. El dinero, en este contexto, deja de ser solo un recurso económico y se convierte en un símbolo. Un símbolo de separación, de individuación, de adultez. Y como todo proceso de individuación, implica duelo. Duelo por lo que se deja atrás, aunque haya sido limitante. Reconocer ese duelo es parte del crecimiento. No todas las lealtades necesitan romperse. Algunas pueden transformarse. Otras pueden resignificarse. Pero para que eso ocurra, primero deben hacerse visibles. Deben salir del lugar de lo incuestionable. Solo así se puede elegir conscientemente qué conservar y qué soltar. Este capítulo no invita a rebelarse ni a despreciar el origen. Invita a mirar con honestidad. A preguntarse cuánto de tu relación con el dinero está influida por el deseo de no romper ciertos pactos invisibles. A reconocer que crecer tiene un precio, sí, pero que no crecer también lo tiene. Y ese precio, muchas veces, se paga en silencio, con una sensación persistente de estar viviendo a medias. Aceptar el precio de crecer no significa pagar cualquier cosa. Significa elegir de manera más consciente. Asumir que la pertenencia puede transformarse. Que el amor no siempre se expresa a través de la renuncia. Que honrar la historia también puede ser escribir un capítulo distinto. Cuando las lealtades invisibles se hacen visibles, el dinero deja de ser un campo de batalla interno. Deja de cargar con conflictos que no le corresponden. Y poco a poco, se convierte en lo que siempre fue, una herramienta. Importante, sí. Pero ya no una prueba constante de fidelidad. Capítulo 6. El autosabotaje financiero del que nadie habla. El autosabotaje financiero no suele presentarse como una decisión consciente. No aparece con un cartel que diga esto te va a perjudicar. Aparece disfrazado de lógica, de prudencia, de realismo. Se cuela en pensamientos razonables, en explicaciones bien armadas, en argumentos que suenan maduros. Por eso es tan difícil de detectar. Porque, desde adentro, casi siempre parece sensato. Muchas personas creen que el autosabotaje es algo evidente: gastar de más, endeudarse sin control, rechazar oportunidades claras. Pero la mayoría de las veces es mucho más sutil. Es no enviar ese correo. Es postergar una conversación incómoda. Es cobrar menos de lo que corresponde por ahora. Es quedarse un poco más en un lugar que ya quedó chico. No porque no se vea la posibilidad de algo mejor, sino porque algo interno frena justo antes de dar el paso. Este tipo de autosabotaje no nace de la falta de inteligencia ni de información. De hecho, muchas personas que lo experimentan son perfectamente capaces, responsables y conscientes. Saben qué deberían hacer. Entienden las consecuencias. Han leído, aprendido, escuchado. Pero aún así, algo no se mueve. O se mueve en círculos. Y eso genera una frustración particular, porque no se puede explicar fácilmente. El autosabotaje financiero suele tener raíces emocionales profundas. No se trata de dinero en sí, sino de lo que el dinero representa.
Crecer económicamente no es solo tener más recursos, es ocupar otro lugar. Y ese cambio de lugar puede activar miedos antiguos, miedo a exponerse, a perder control, a no estar a la altura, a que todo se desmorone. Frente a esos miedos, el sistema interno busca protegerse, aunque esa protección implique limitarse. Hay personas que se acercan mucho a un salto económico importante y, justo antes, algo ocurre. Un error evitable. Una decisión apresurada. Una distracción costosa. Desde afuera parece mala suerte o torpeza. Desde adentro, muchas veces, es una forma inconsciente de volver a un terreno conocido. Porque lo conocido, aunque incómodo, se siente seguro. Lo nuevo, aunque prometedor, se siente incierto. El autosabotaje también aparece en la forma en que se gestionan las oportunidades. Algunas personas las minimizan. No es para tanto. Seguro hay algo que no veo. Mejor no ilusionarse. Otras las exageran hasta volverlas inalcanzables. Esto es demasiado grande. No estoy listo. Necesito prepararme más. En ambos casos, el resultado es el mismo, no avanzar. Una de las expresiones más comunes del autosabotaje financiero es el famoso todavía no. Todavía no es el momento. Todavía no tengo suficiente experiencia. Todavía no es estable. Todavía no es seguro. El problema no es la cautela, el problema es cuando el todavía no se convierte en un estado permanente. Cuando siempre hay una razón válida para postergar, pero nunca un momento para actuar. Este patrón suele estar ligado a una autoimagen específica. Si, en el fondo, no te ves como alguien que puede sostener cierto nivel de ingreso, de responsabilidad o de visibilidad, tu comportamiento tenderá a alinearse con esa imagen, aunque conscientemente desees otra cosa. No porque seas incoherente, sino porque el sistema interno busca consistencia. Cambiar la realidad implica cambiar la imagen de quién eres. Y eso no ocurre solo con voluntad. El autosabotaje financiero también puede expresarse como hiperresponsabilidad. Personas que cargan con más de lo que les corresponde. Que resuelven problemas ajenos. Que priorizan siempre a otros. Que postergan su propio crecimiento para sostener equilibrios externos. Desde afuera, parecen generosas, comprometidas, solidarias. Y muchas veces lo son. Pero cuando esa entrega constante impide cualquier avance personal, se convierte en una forma de autosabotaje socialmente aceptada. Otra forma común es el perfeccionismo. La necesidad de hacerlo todo impecable antes de avanzar. De no cometer errores. De no fallar. En el terreno financiero, el perfeccionismo paraliza. Porque siempre falta algo. Siempre hay una variable más por controlar. Siempre hay un riesgo que evitar. Así, el movimiento se posterga indefinidamente y la persona queda atrapada en una preparación eterna que nunca se traduce en acción. También está el autosabotaje por familiaridad con el caos. Personas que crecieron en contextos inestables pueden sentirse extrañamente incómodas cuando las cosas empiezan a ordenarse. La calma se vive como sospechosa. La estabilidad como aburrida. Entonces, sin darse cuenta, generan situaciones que devuelven un nivel de tensión conocido. Gastos innecesarios. Conflictos evitables. Decisiones impulsivas. No porque disfruten el caos, sino porque es lo que el sistema reconoce como normal. Es importante decir algo con claridad, el autosabotaje no es un defecto moral. No es pereza. No es falta de carácter. Es una estrategia de supervivencia que en algún momento tuvo sentido. Tal vez te protegió de exponerte demasiado. Tal vez te ayudó a mantener vínculos. Tal vez te permitió adaptarte a un entorno difícil. El problema aparece cuando esa estrategia se mantiene activa en contextos donde ya no es necesaria. Muchas personas se juzgan duramente por estos patrones. Se llaman a sí mismas incoherentes, incapaces, inmaduras. Ese juicio no solo no ayuda, sino que refuerza el ciclo. Porque cuanto peor te hablas, más necesidad hay de protegerte. Y cuanto más te proteges, más te limitas. Romper este ciclo requiere otra actitud, curiosidad en lugar de juicio.
Observar el autosabotaje implica preguntarse no solo qué hago, sino para qué. ¿Qué estoy evitando al no avanzar? ¿Qué miedo se activa? ¿Qué pasaría si esto saliera bien? Esta última pregunta suele ser más reveladora que la contraria. Porque muchas veces el miedo no es al fracaso, sino al éxito y a todo lo que éste podría implicar: expectativas nuevas, mayor exposición, cambios en las relaciones, pérdida de anonimato. El autosabotaje financiero también se manifiesta en la relación con el dinero ganado. Personas que, cuando empiezan a ganar más, aumentan automáticamente sus gastos hasta el límite. No como disfrute consciente, sino como una forma de no acumular demasiado. De no salirse del nivel conocido. De no confrontar la idea de tener. Otras personas hacen lo contrario, retienen todo, no disfrutan nada, viven como si nada hubiera cambiado. En ambos casos, el dinero no se integra de manera sana, se mantiene en un lugar tenso. Hay quienes se autosabotean eligiendo siempre opciones seguras que, en realidad, no lo son. Trabajos mal pagos pero estables. Proyectos pequeños que no crecen. Decisiones que evitan el riesgo, pero también evitan la posibilidad de expansión. Esa seguridad aparente tiene un costo acumulativo: años de frustración, sensación de estancamiento, resentimiento silencioso. Reconocer el autosabotaje no significa eliminarlo de inmediato. Significa empezar a verlo cuando aparece. Notar las excusas recurrentes. Los patrones que se repiten. Las situaciones que se parecen demasiado entre sí. Esa observación, sostenida en el tiempo, ya es un cambio importante. Porque lo que se ve, pierde parte de su poder. También es clave entender que el autosabotaje no se resuelve solo con más información financiera. Puedes saber exactamente qué hacer y aún así no hacerlo. Porque el bloqueo no está en el conocimiento, sino en la emoción. Por eso, trabajar la relación con el dinero implica también trabajar la relación contigo mismo, con tus miedos, tus creencias, tus límites internos. Para muchas personas, el primer paso es aceptar que hay un conflicto interno. Que una parte quiere avanzar y otra quiere protegerse. Ninguna de las dos es enemiga. Ambas tienen una función. El trabajo no es eliminar una, sino integrarlas. Escuchar que necesita la parte que se frena. Darle seguridad de otras maneras. Mostrarle que avanzar no implica desaparecer, perderlo todo o quedarse solo. El autosabotaje financiero del que nadie habla no es escandaloso. No es evidente. No hace ruido. Por eso puede durar años. Décadas. Se camufla en rutinas, en decisiones pequeñas, en hábitos cotidianos. Y un día, mirando hacia atrás, la persona se pregunta en qué momento se quedó ahí. No hubo un gran error. No hubo una caída estrepitosa. Solo una suma de micro renuncias. Este capítulo no busca señalar con el dedo. Busca iluminar. Mostrar que muchas de las dificultades financieras persistentes no se deben a mala suerte ni a incapacidad, sino a dinámicas internas no reconocidas. Y que esas dinámicas, una vez vistas, pueden empezar a transformarse. Transformar el autosabotaje no es forzarse a hacer lo contrario de lo que se siente. Es entender por qué se siente así. Es construir confianza interna. Es ampliar gradualmente el margen de lo posible. Es permitir pequeños movimientos distintos, sostenidos en el tiempo, en lugar de grandes saltos que activan pánico. Cuando el autosabotaje empieza a ceder, no todo se vuelve fácil. Aparecen nuevas preguntas, nuevos desafíos, nuevas responsabilidades. Pero también aparece algo valioso: coherencia. La sensación de que lo que deseas y lo que haces empiezan a alinearse. Y esa alineación, más que cualquier cifra, es lo que abre la puerta a una relación más sana y consciente con el dinero. Capítulo 7. Relaciones, poder y silencios incómodos. El dinero cambia el tono de las relaciones incluso cuando nadie lo menciona. Se filtra en conversaciones cotidianas, en decisiones aparentemente simples, en gestos que pasan desapercibidos. A veces está presente en lo que se dice, muchas más, en lo que se evita decir. Y ese silencio no es neutral. Tiene peso. Tiene consecuencias.
Porque cuando el dinero entra en el vínculo, también entran el poder, la dependencia, la comparación y el miedo a perder. En pocas áreas de la vida el dinero genera tanta incomodidad como en las relaciones cercanas. Con la pareja, con la familia, con los amigos. Con personas a las que queremos, respetamos o necesitamos. Tal vez porque ahí no solo está en juego lo económico, sino el afecto, la identidad y el lugar que ocupamos en la vida del otro. Hablar de dinero en estos vínculos no es solo hablar de números, es hablar de expectativas, de límites, de desigualdades y de acuerdos que muchas veces nunca se hicieron explícitos. En la pareja, el dinero suele convertirse rápidamente en un territorio sensible. No importa si se gana mucho o poco, si se comparte todo o se mantiene separado. Lo que importa es lo que el dinero simboliza para cada uno. Seguridad, libertad, control, reconocimiento, deuda, sacrificio. Cuando esas visiones no se nombran, el conflicto no tarda en aparecer, aunque no siempre adopte la forma de una discusión directa. Hay parejas que evitan hablar de dinero para no pelear. Y, paradójicamente, esa evitación termina generando más distancia. Porque lo no dicho se acumula. Se transforma en resentimiento, en sospecha, en sensación de injusticia. Uno siente que da más. El otro siente que carga con todo. Nadie lo dice claramente, pero ambos lo sienten. Y ese malestar se filtra en otras áreas de la relación, donde parece no tener explicación. El dinero también introduce una dinámica de poder que muchas veces se niega. Quien gana más puede tener más margen de decisión, aunque no lo busque conscientemente. Quien gana menos puede sentir que debe justificar gastos, pedir permiso o limitar deseos. Incluso en relaciones con valores igualitarios, estas dinámicas aparecen si no se revisan. No porque alguien quiera dominar, sino porque el dinero crea asimetrías reales que impactan en la percepción de autonomía. Hablar de estas asimetrías incomoda porque pone en cuestión la idea de igualdad afectiva. Nadie quiere sentir que ama desde un lugar de dependencia ni que es amado por conveniencia. Pero ignorar la diferencia no la elimina. Solo la vuelve más difícil de manejar. Reconocerla, en cambio, permite construir acuerdos más honestos, donde el dinero no se use como arma ni como excusa. En la familia, el dinero suele cargar con historias largas. Herencias, sacrificios, comparaciones entre hermanos, expectativas no cumplidas. Hay familias donde hablar de dinero es sinónimo de conflicto. Donde cualquier intento de conversación reactiva viejas heridas. En esos contextos, el silencio se convierte en una estrategia de supervivencia. Pero ese silencio también tiene un costo: confusión, malentendidos, reproches implícitos que nunca se resuelven. El dinero familiar no es solo lo que se tiene, sino lo que se espera. Expectativas de ayuda, de devolución, de gratitud. A veces explícitas, muchas veces no. Padres que esperan ser cuidados. Hijos que sienten que deben algo. Hermanos que comparan quién recibió más. Todo eso opera en un nivel subterráneo, afectando decisiones y emociones, incluso cuando nadie se sienta a hablarlo claramente. También está el dinero entre amigos, un terreno que suele subestimarse. Compartir gastos, invitar, prestar, devolver. Pequeñas situaciones que pueden tensar vínculos si no hay claridad. Porque el dinero entre amigos pone en juego la idea de igualdad y reciprocidad. ¿Quién invita siempre? ¿Quién nunca? ¿Quién puede y quién no? Si estas diferencias no se manejan con cuidado, pueden generar incomodidad, vergüenza o resentimiento. Muchas amistades se enfrían no por grandes conflictos, sino por acumulación de pequeños silencios incómodos relacionados con el dinero. Invitaciones rechazadas sin explicación. Planes que se repiten solo para algunos. Suposiciones que no se verifican. Nadie quiere ser el que arruine el ambiente hablando de plata, pero el ambiente ya está cargado justamente por no hablar. El poder del dinero en las relaciones no siempre es evidente. A veces se manifiesta como capacidad de decidir. Otras veces como capacidad de evitar. Quien tiene más recursos puede darse el lujo de no confrontar, de irse, de resolver por su cuenta.
Quien tiene menos puede sentirse atrapado, obligado a adaptarse, a aceptar condiciones que no le resultan cómodas. Estas dinámicas no hacen a nadie malo, pero sí requieren conciencia. Los silencios incómodos suelen proteger algo. Protegen la imagen que tenemos del vínculo. Protegen la fantasía de armonía. Protegen el miedo a perder. Pero también impiden construir relaciones más adultas y equilibradas. Porque una relación que no puede hablar de dinero difícilmente puede hablar de otras cosas difíciles. Hablar de dinero no significa reducir el vínculo a lo económico. Significa reconocer que lo económico ya está influyendo, nos guste o no. Nombrarlo es una forma de recuperar agencia. De salir del terreno de las suposiciones. De aclarar expectativas antes de que se conviertan en reclamos. Muchas personas evitan estas conversaciones porque temen herir o ser heridas. Temen parecer interesadas, ingratas, conflictivas. Temen que el otro cambie la forma de verlas. Ese temor es comprensible. El dinero toca fibras sensibles. Pero evitar la conversación no elimina el riesgo, solo lo desplaza. El daño ocurre igual, pero de manera más lenta y silenciosa. También hay quienes usan el dinero como forma de ejercer poder sin decirlo. Pagando todo. Resolviendo todo. Decidiendo todo. A veces con la mejor intención. A veces como forma de sentirse necesarios. Pero cuando el dinero se convierte en la base del vínculo, la relación se desequilibra. El otro puede sentirse en deuda, infantilizado o controlado, aunque nadie lo exprese. Por otro lado, hay quienes rechazan cualquier apoyo económico por miedo a deber algo. Prefieren pasar dificultades antes que aceptar ayuda, porque confunden apoyo con pérdida de autonomía. En estos casos, el dinero se asocia a sometimiento, y esa asociación bloquea la posibilidad de recibir, incluso cuando hacerlo fortalecería el vínculo. Las relaciones sanas no eliminan las diferencias económicas, pero las reconocen y las manejan con cuidado. No se trata de igualar todo, sino de acordar. De hablar. De revisar. De aceptar que las circunstancias cambian y que los acuerdos también pueden cambiar. Eso requiere confianza y madurez emocional. Una de las dificultades más grandes es aceptar que el dinero puede cambiar las relaciones. No porque las arruine necesariamente, sino porque las transforma. Pretender que nada cambie cuando cambian las condiciones económicas es una expectativa poco realista. El desafío está en acompañar ese cambio con conciencia, en lugar de negarlo. Para muchas personas, este capítulo toca fibras profundas. Porque obliga a mirar vínculos queridos desde un ángulo incómodo. A reconocer tensiones que se prefieren no ver. A admitir que el dinero ha generado distancia, malestar o poder desigual. No para culpar, sino para entender. Porque solo lo que se entiende puede transformarse. Hablar de dinero en las relaciones no garantiza armonía inmediata. Puede generar incomodidad, desacuerdos, incluso conflictos. Pero esos conflictos suelen ser más honestos que los silencios prolongados. Y a largo plazo, permiten construir vínculos más claros, donde el dinero no sea un elefante en la habitación, sino un tema más, manejable, humano. Este capítulo no propone fórmulas ni reglas universales. Cada relación es única. Cada contexto tiene sus matices. Lo que propone es una invitación a observar. A preguntarse qué silencios se están sosteniendo y a qué costo. A reflexionar sobre cómo el dinero está influyendo en tus vínculos, incluso cuando no se habla de él. Porque el dinero no solo compra cosas. Compra tiempo, opciones, distancia, cercanía. Y cuando no se habla, decide en silencio. Recuperar la palabra es una forma de recuperar equilibrio. No para eliminar el conflicto, sino para dejar de vivirlo a oscuras. Las relaciones, como el dinero, se deterioran cuando no se revisan. Se fortalecen cuando se miran con honestidad. Y aunque hablar de dinero nunca sea del todo cómodo, el silencio prolongado casi siempre resulta más caro. Capítulo 8. La libertad no es un número. Durante años, quizá durante toda la vida, se nos enseñó a pensar la libertad en términos numéricos. Un ingreso específico. Una cifra clara.
Un monto que, una vez alcanzado, supuestamente abriría la puerta a una vida distinta. Más tranquila. Más propia. Más libre. Esa idea se repite con tanta fuerza que termina pareciendo una verdad incuestionable. Como si la libertad fuera un destino exacto al que se llega al cruzar un umbral financiero concreto. Pero con el tiempo, para muchas personas, esa promesa empieza a resquebrajarse. La libertad no se siente igual para todos. No aparece en el mismo momento. No responde a la misma lógica. Hay quienes alcanzan ingresos que antes parecían impensables y, aún así, siguen sintiéndose atrapados. Atrapados por responsabilidades, por expectativas externas, por miedos internos, por una estructura de vida que ya no saben cómo modificar. Y hay quienes, con menos recursos, experimentan una sensación de autonomía y coherencia que otros envidian. No porque el dinero no importe, sino porque no lo es todo. El problema de reducir la libertad a un número es que se le asigna al dinero una función que no puede cumplir por sí solo. Se le pide que resuelva conflictos internos, que otorgue sentido, que garantice tranquilidad emocional, que define identidad. Y cuando no lo logra, no se cuestiona la expectativa, sino que se corre la meta. Un poco más. Un escalón más. Un número más alto. Como si la libertad siempre estuviera a punto de llegar, pero nunca terminara de hacerlo. Muchas personas viven así, persiguiendo una cifra que cambia constantemente. Cuando llegan a una, aparece otra. No porque sean ambiciosas en exceso, sino porque la sensación prometida nunca se materializa del todo. Hay alivio momentáneo, sí. Hay orgullo, satisfacción, reconocimiento. Pero la libertad profunda, esa sensación de estar viviendo de acuerdo con lo propio, no se instala automáticamente. La libertad, en la experiencia real, suele estar más ligada a la capacidad de elegir que a la cantidad de dinero en sí. Elegir cómo usar el tiempo. Elegir con quién estar. Elegir qué aceptar y qué no. Elegir el ritmo de vida. Elegir cuándo detenerse. Y muchas de estas elecciones no dependen únicamente del ingreso, sino de decisiones acumuladas, de estructuras creadas, de límites aprendidos. Hay personas con ingresos altos que no pueden decir que no pueden parar, que no pueden cambiar de rumbo sin poner en riesgo demasiado. Hay personas que, aunque ganan bien, sienten que su vida no les pertenece del todo, que están sosteniendo una maquinaria que ya no saben cómo apagar. En esos casos, el dinero no libera, compromete. No porque sea malo, sino porque se construyó una vida alrededor de él sin preguntarse para qué. También hay quienes, al perseguir la libertad económica, sacrificaron otras formas de libertad sin darse cuenta. Libertad emocional. Libertad relacional. Libertad de descanso. Libertad de equivocarse. Todo se subordinó a un objetivo futuro que justificaba cualquier renuncia presente. Y cuando ese futuro llega, si llega, el cuerpo y la mente ya están acostumbrados a vivir en tensión. No saben habitar otra cosa. La libertad no es un número porque no se experimenta de manera lineal. No aumenta automáticamente con cada incremento de ingresos. A veces, incluso, disminuye. Más dinero puede implicar más obligaciones, más expectativas, más miedo a perder. Más vigilancia interna. Más control. Si no se revisa la relación con el dinero, este puede convertirse en una jaula más sofisticada, pero jaula al fin. Hablar de libertad implica hablar de límites. Y esta es una de las grandes paradojas. Para sentirse libre, muchas veces hay que aprender a poner límites. Límites al trabajo. A las demandas externas. A la acumulación sin sentido. A la idea de que siempre hay que ir por más. Estos límites no siempre se compran con dinero, se construyen con conciencia y decisión. La libertad también tiene que ver con la coherencia. Con la sensación de que lo que haces, lo que ganas y lo que deseas están alineados. Cuando hay una brecha grande entre estas dimensiones, aparece malestar, aunque el ingreso sea alto. Porque el cuerpo percibe la incoherencia antes que la mente. Y esa incomodidad no se resuelve ajustando números, sino revisando prioridades.
Muchas personas descubren tarde que la libertad que buscaban no era financiera en primer lugar, sino emocional. Querían dejar de sentir miedo constante. Querían dejar de sentirse insuficientes. Querían dejar de vivir en función de expectativas ajenas. El dinero puede ayudar a crear condiciones para ese cambio, pero no lo produce automáticamente. Si no se trabaja la raíz emocional, el patrón se repite en otro nivel. La libertad no es un número porque tampoco es permanente. No se alcanza una vez y ya está. Se negocia. Se cuida. Se redefine a lo largo del tiempo. Lo que hoy se siente como libertad puede no serlo mañana. Y eso no es un fracaso, es parte del proceso de estar vivo y cambiar. Aferrarse a una definición rígida de libertad suele generar más frustración que alivio. Hay un momento importante en el que algunas personas se dan permiso para preguntarse algo distinto, no cuánto necesito ganar, sino cómo quiero vivir. Esta pregunta cambia el eje. Obliga a mirar el dinero como un medio, no como un fin. Obliga a revisar decisiones pasadas y presentes. Obliga a aceptar que algunas elecciones hechas en nombre de la seguridad tal vez estén limitando la libertad que se desea. Responder a esa pregunta no es sencillo. No hay una respuesta correcta. Y la respuesta puede cambiar. Pero el solo hecho de formularla ya es un acto de libertad. Porque rompe con la inercia. Con el automatismo de perseguir cifras sin detenerse a pensar que se espera que esas cifras habiliten. La libertad también implica asumir responsabilidad. No la responsabilidad pesada y culposa, sino la responsabilidad de reconocer que nadie más puede definir por ti que es suficiente. Ni la familia, ni el entorno, ni el mercado, ni las redes sociales. Mientras esa definición venga de afuera, la libertad seguirá siendo esquiva, porque siempre habrá alguien más con un número mayor, con una vida aparentemente mejor, con una meta más ambiciosa. Aceptar que la libertad no es un número puede generar vértigo. Porque el número ofrecía una ilusión de claridad. Una meta concreta. Algo medible. Sin eso, aparece la incertidumbre. Pero también aparece algo valioso, la posibilidad de diseñar una relación más honesta con el dinero. Una relación donde el dinero esté al servicio de la vida y no al revés. Esto no significa romantizar la precariedad ni negar la importancia de la estabilidad económica. La falta de dinero limita, duele, angustia. Pero tampoco se trata de idealizar la abundancia como solución total. Ambos extremos distorsionan. La libertad se mueve en un terreno más complejo, donde los recursos importan, pero no definen por completo. Para muchas personas, el verdadero punto de inflexión llega cuando dejan de preguntarse cuánto es suficiente y empiezan a preguntarse qué necesitan realmente. No en abstracto, sino en lo concreto: tiempo, descanso, creatividad, conexión, sentido. Estas necesidades no siempre requieren más dinero, a veces requieren menos. Menos compromisos innecesarios. Menos consumo impulsivo. Menos ruido. La libertad también se expresa en la capacidad de tolerar la incomodidad. Porque elegir una vida más alineada no siempre es cómodo. Puede implicar decepcionar expectativas, redefinir relaciones, soltar seguridades conocidas. Y eso da miedo. Pero ese miedo suele ser distinto del miedo constante de vivir atrapado en una lógica que no se cuestiona. Este capítulo no propone una definición cerrada de libertad. Sería contradictorio. Propone, más bien, desarmar la idea de que la libertad se compra como un producto final. Invita a pensarla como una experiencia que se construye en capas, en decisiones pequeñas, en ajustes constantes. Una experiencia que incluye al dinero, pero que no se reduce a él. Al final, tal vez la libertad tenga menos que ver con llegar a un número y más con dejar de correr detrás de uno que nunca alcanza. Tal vez tenga más que ver con aprender a estar, a elegir, a decir no, a sostener lo propio. Tal vez empiece cuando el dinero deja de ser el centro de todas las decisiones y pasa a ocupar un lugar más humilde, pero más sano. Si algo atraviesa todo este libro es esta idea: el dinero importa, pero no define todo. Influye, condiciona, facilita, dificulta. Pero no es la medida final de una vida vivida con sentido.
Reconocer eso no te hace menos ambicioso, te hace más libre en un sentido más profundo. La libertad no es un número. Es una relación. Y como toda relación, puede revisarse, transformarse y cuidarse. A partir de ahí, el dinero deja de ser una promesa incumplida y se convierte en lo que siempre debió ser, una herramienta al servicio de una vida elegida con mayor conciencia.